Buenas tardes. Bienvenidos a este conjunto de charlas en línea que ofrece el grupo de trabajo de la Unidad Guadalajara del Sinvestaf. En este primer charla, su servidor Juan Manuel Ramírez Arredondo les va a compartir el tema de estimación de estado estática en redes eléctricas. Antes que nada, una disculpa por haber tenido una dificultad técnica y no poder haber realizado la charla en vivo. Bien, entonces comencemos. En los siguientes minutos, pues, yo les voy a platicar de el problema de la estimación de estado en redes. Muy bien. Vamos a hablar de la concepción del problema, de sus implicaciones, ¿verdad? Y comenzamos entonces con la charla. Una de las principales razones, pues, de utilizar el algoritmo de estimación de estado, pues está relacionado con la seguridad en la operación de la red. Todos los elementos de la red, llámese un generador, un transformador, una línea, cualquier elemento, están diseñados y construidos para manejar una capacidad nominal en corriente, en voltaje, en potencia, por encima de la cual su vida útil puede verse mermada. Y si se expone un equipo a una condición muy severa de operación, puede destruirse. Entonces, cuando decimos que la operación de una red se localiza en un estado normal, lo que estamos indicando es que todos sus elementos están trabajando dentro de los límites para los que fueron construidos y diseñados. Sin embargo, debido a las condiciones de carga, las condiciones atmosféricas y otras circunstancias cotidianas, hacen que el punto de operación se mueva continuamente. Así, cada uno de los elementos que experimentan variaciones en sus condiciones de operación. Cuando por alguna de estas razones un equipo se somete a condiciones severas, entonces podemos entrar a un estado de alerta, ¿verdad? A un estado de alerta. Si esa condición se revierte, podemos regresar a una condición de operación normal. Pero si con el tiempo esa condición de alerta empeora, entonces podemos alcanzar una situación de emergencia. Si en esta situación de emergencia, por ejemplo, ocurre una cascada de eventos, cosa que es relativamente común y que sucede alrededor del mundo, entonces podemos caer en una condición ya de emergencia extrema, condición en la que ya va a ser muy difícil dar marcha atrás debido a la severidad de los eventos y a los tiempos de duración de estos. Ahí es muy factible llegar a un colapso de la red. Así pues, este diagrama lo que resume son los diferentes tipos de condiciones operativas que pueden darse en un sistema eléctrico. Por supuesto, los ingenieros de operación siempre tratarán de restablecer las condiciones normales, las condiciones más viables de operación que aseguren que los usuarios reciben la calidad del servicio que están contratando. Sin embargo, existen ocasiones en las que realmente es muy difícil revertir los efectos de una cascada de eventos. Por ejemplo, las condiciones de contingencias de carácter meteorológico, un temblor, un rayo, son aspectos que no se pueden predecir y controlar. Así pues, tales condiciones operativas pueden darse en una red, pero lo que sí nosotros debemos tratar de cuidar es de mantener nuestros equipos lo más sano posible, conservando su vida útil, tratando de que normalmente operen en una condición para la que fueron diseñados. Así pues, esta charla tiene que ver con una herramienta vital para valorar la seguridad de una red, saber en cuál condición de las descritas nos encontramos. Y esa herramienta es el estimador de estado. Este
Es un ejemplo del tipo de informes que el Centro Nacional de Control de Energía emite para dar a conocer públicamente en su página web las condiciones operativas que se dan cotidianamente. Aquí se refiere a una mañana del mes de febrero del 2020 y se indica que un autotransformador en la región Bajío ha estado sometida a una situación de sobrecarga. Esto es que se tuvo una condición de alerta, situación de alerta, una situación que no es extrema, pero que debe atenderse realizando las maniobras respectivas que permitan regresar a la red a una condición normal. Esto significa que se debió valorar la red para emitir este juicio. Como se dijo antes, para poder juzgar la condición operativa hace falta información y una herramienta esencial para lograr tal información es el estimador de estado. Esta lámina muestra una imagen del paper pionero que comenzó toda la investigación en redes eléctricas relativas a un estimador de estado. El profesor Fred del MIT publicó en 1970 este primer trabajo sobre estimadores de estado en redes, a partir del cual hubo una enorme efervescencia por el tema y tópicos asociados que comentaremos un poquito más adelante, que dieron origen a lo que hoy en día son los centros de control de energía eléctrica alrededor del mundo, y México no fue la excepción. Desde el punto de vista operativo, la red en México se divide en diversas áreas de control, como se observa en esta imagen. Cada región posee un área de control que se encarga de operar, de controlar la citada región. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por el estado de la red? Así, vamos a utilizar el concepto de las variables de estado de un sistema como la mínima cantidad de información necesaria para determinar a partir de ellas cualquier otra información en el sistema. En el caso del estimador de estado estático, el estado es el voltaje. Entiéndase el voltaje en su forma fasorial, con una amplitud y una fase. A partir del conocimiento de los voltajes nodales es posible determinar todas las demás señales en ella. Llámese la corriente en una línea, llámese una inyección de potencia activa o reactiva, llámese el flujo de potencia activa o reactiva en una línea, etcétera. Toda la información estática se puede determinar a partir del voltaje y por eso esto juega el papel del estado. Entonces, ¿por qué debemos estimar? Porque no podemos confiar en las mediciones. Los medidores no son perfectos. Las mediciones no se tienen en todos los nodos de la red, en todas las subestaciones, solo en algunas de ellas. Y en general se tienen pocas mediciones de fase. La estimación de estado suprime las mediciones falsas y utiliza el conjunto de medición en su plena extensión. En este diagrama se resume el procedimiento que sigue el algoritmo de estimación de estado. En la parte superior se indica que se reciben los datos provenientes de subestaciones importantes. Son datos de potencias activas, reactivas, de magnitudes de voltaje y hoy en día de ángulos de fase provenientes de las llamadas unidades de medición fasorial o PMUs. Debe enfatizarse que no todas las subestaciones son monitoreadas, solo una parte de ellas. Este es un aspecto sumamente relevante en este proceso de la estimación. Tome en cuenta que los datos que llegan aquí, provenientes del campo, son datos que contienen diversas fuentes de error. Hay errores en la medición. Los equipos de medición tienen una cierta precisión. La transmisión de los datos se realiza vía microondas, por ejemplo. Hay conversiones analógicas digitales, etcétera. Todos esos procesos, antes de que lleguen los datos al computador central que lo recibe, contaminan las mediciones y podemos decir que contienen errores. Aquí tenemos un prefiltrado, donde se realiza una detección de errores muy elemental, en el que se eliminan aquellas mediciones que se nota de entrada parecen muy erróneas, muy falsas. Habrá mediciones que contienen errores muy fuertes. Los datos que pasan
prefiltro, ¿verdad? Serán los que se utilizan para la estimación. Y es posible que algunos de los datos que pasan todavía contengan errores muy severos, muy fuertes. Antes de correr el algoritmo de estimación, se requieren informaciones adicionales. Se requiere el estatus de interruptores que permite construir la topología de la red que opera en ese momento. Esto es, cuando un equipo tiene un interruptor abierto, significa que está fuera de operación. Si está cerrado, significa que está en operación y entonces, con el estatus de interruptores, es posible saber qué equipos, transformadores, líneas, etcétera, están operando en el momento. Otro proceso previo al estimado es lo que se denomina una prueba de observabilidad. Esta prueba es trascendente porque dependiendo de su resultado, es posible saber si la estimación que se puede alcanzar con los datos disponibles es capaz de dar origen o no a todos los voltajes nodales, o solo a alguna parte de ellos. Eso va a depender de la cantidad de mediciones y de su localización. Por años, hubo propuestas de pruebas de observabilidad, así como de algoritmos de estimación de estado. Ambos algoritmos dieron origen a innumerables propuestas. Una vez que se satisfacen estas pruebas previas, la topología y la observabilidad, entonces ya se está en posición de ejecutar el algoritmo de estimación de estado. Como se mencionó antes, fue a principios de los 70 que se propuso el algoritmo pionero, a raíz del cual surgieron otras muchas propuestas para evaluar la estimación. Una vez que converge el estimador, viene un proceso sumamente relevante que consta de 2 pasos. El primero es una prueba de detección de errores. El segundo es una prueba de identificación de errores. El objetivo de estas pruebas es valorar si el estimado alcanzado es confiable estadísticamente. Así, en la prueba de detección de errores se determina estadísticamente que no hay sospecha de que alguno de los datos que se utilizaron sea falso. En tal circunstancia, decimos que el estimador es confiable. Esto es, que se tiene confianza en el estimado alcanzado. Caso contrario, si la prueba estadística de detección de errores indica que con mucha probabilidad hay al menos una medición falsa que no debe utilizarse para la estimación, entonces vendrá el segundo paso. Este identifica de qué medición se trata con el objeto de desecharla. Reitero, estos 2 pasos adicionales son pruebas estadísticas de confianza. Este lazo de retroalimentación se repite mientras haya una detección de datos falsos. Se repite la estimación eliminando el dato identificado hasta que ya no se detecten más datos falsos. En ese momento decimos que el resultado de la estimación es estadísticamente viable y en ese momento se va a desplegar toda la información calculada a partir de los voltajes, cómo son los flujos en las líneas, cómo son las inyecciones. Toda la información de la red se podrá desplegar en los monitores de los operadores en tiempo real. En México, el estimador corre en más o menos cada 12, 15 segundos. Unas breves palabras sobre los cálculos que se realizan en el algoritmo del estimador. El proceso de cálculo del estimador de estado basado en mínimos cuadrados ponderados, que es la formulación original propuesta en 1970, es un problema en el que se desconoce el estado X, que se ajuste lo mejor posible a las mediciones Z tomadas en el campo, y donde esas mediciones se representan estadísticamente, con una media cero y una varianza sigma cuadrada, que depende fundamentalmente de la precisión de los medidores utilizados. El método, pues, consiste en minimizar la suma de los errores al cuadrado, de donde resulta el valor de X, el estado, que estadísticamente se aproxima mejor a las mediciones y hace mínimo esta suma de errores. Así,
Una vez que converge el estimador, significa que tenemos todos los voltajes de la red, en el caso de que la red sea observable completamente. Y con esa información es posible calcular cualquier otra señal, un flujo en una línea, una inyección activa, reactiva en el sistema. Toda esa información se despliega para observarla y verificarla. En este momento se puede hacer la valoración de la seguridad, lo que comentamos al inicio de la charla, cosa que es motivo de otra charla, cómo se valora la seguridad, y así se monitorea y se toman decisiones sobre la operación de la red. Entonces, hasta aquí vamos a parar esta breve charla sobre estimación de estado estática, algoritmo vital para la operación de una red eléctrica moderna, donde México pues también tiene sus áreas de control o regiones que se encargan de el manejo de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Bien, entonces estamos pendientes con unas charlas adicionales sobre la seguridad, cómo se valora y sobre estimación de estado en redes, pero dinámicas. Estimación de estado dinámica, donde ya requerimos otros conceptos que trataremos en una segunda ocasión de hacérselos llegar. Por lo pronto, recuerden, los esperamos aquí en la unidad Guadalajara del Cinvestav. Tenemos abierta nuestra convocatoria para ingresos de estudios de maestría, ¿verdad? En la página web Unidad GDL Cinvestav MX podrán encontrar toda la información de fechas, ¿verdad? Arrancamos el 3 de enero. Vamos a cerrar el 20 de mayo con la preselección, ¿verdad? Con un examen de preselección. Entonces se inscriben en esta página. El 20 de mayo tendremos nuestra preselección, después de la cual viene un curso propedéutico que normalmente se lleva a cabo en junio, todo el mes, ¿verdad? Y como resultado de ese curso propedéutico, pues tendremos ya la lista de admitidos para la generación 2022 de las maestrías en la unidad. Por favor, cualquier información adicional, ¿verdad? Les recuerdo mi nombre, Juan Manuel Ramírez Arredondo. Me pueden contactar a través de la página de la unidad. Repito, unidad.gdl.cinvestav.mx y los esperamos por aquí en el próximo ciclo. Les quedo muy agradecido. Les reitero mis disculpas por haber tenido estos inconvenientes de la transmisión en vivo y espero sus comentarios a través de la página y trataré de responderlos a la brevedad. Les agradezco mucho y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.